Hay momentos en la vida en los que el ruido interno se vuelve tan ensordecedor que ya no sabemos si somos nosotros los que hablamos o si es solo la ansiedad manifestándose dentro de nosotros. Lo he sentido tantas veces, esa urgencia de explicar, de contar mis planes, de justificar cada paso, como si la aprobación de los demás fuera el combustible que necesitaba para continuar. Pero la verdad es que cada palabra dicha sin conciencia me robaba la energía que debía ser usada para actuar. El silencio tiene una fuerza que pocos comprenden. No es vacío, no es ausencia. Es el terreno fértil donde las raíces invisibles comienzan a expandirse. Es como una semilla enterrada, no pide aplausos, no necesita anunciar su existencia. Simplemente permanece oculta, absorbiendo nutrientes, fortaleciéndose, hasta el día en que rompe la tierra con la fuerza de quien se preparó en silencio. Yo, Brian Tracy, siempre digo que la claridad no nace de las palabras, sino de la acción. Y si observas bien, verás cómo pasamos gran parte de la vida gastando energía en discursos, mientras la vida real sigue parada, esperando nuestro primer movimiento verdadero. Napoleón Hill también advertía: guarda tus planes en silencio, porque la energía más preciosa no está en convencer al mundo, sino en convencerte a ti mismo. Es en este retiro donde se construye la verdadera autoridad. Tuve que aprenderlo de la manera más dura. Me di cuenta de que hablar en exceso sobre mis sueños daba una falsa sensación de progreso. Era como si mi cerebro creyera que ya estaba viviendo eso, pero al mirar alrededor, nada había cambiado. La dopamina del discurso reemplazaba la conquista real. Y eso dolía. Por eso quiero invitarte a algo muy simple, pero profundamente transformador. Cállate y actúa durante solo una semana. Quizá te preguntes, ¿por qué una semana? Porque 7 días forman un ciclo completo, capaz de reprogramar patrones internos sin parecer imposible de cumplir. Es lo suficientemente corto para ser viable, pero lo bastante largo para sacudir hábitos inconscientes que se repiten desde hace años. Es el primer paso de un camino que ya lleva en sí la energía de un nuevo comienzo. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo ahora sí y has abandonado a mitad de camino? ¿Cuántas veces compartiste planes que nunca salieron del papel? La invitación que hago hoy no es para otra promesa, sino para una experiencia práctica. Una semana de silencio estratégico. Una semana sin explicaciones, sin anuncios, sin necesidad de validación. Solo acción. Por eso, en este vídeo, quiero mostrarte cómo el silencio puede ser la clave que aún no has percibido para desbloquear tu energía y redirigir tu vida. Pero necesitas comprometerte de verdad. Escribe en los comentarios "elijo silencio y acción". Hacerlo tomará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo estos 7 días pueden recalibrar tu mente, alinear tu energía y abrir un espacio silencioso dentro de ti para que los resultados finalmente florezcan. El silencio no será un castigo, sino un regalo. Te mostrará la diferencia entre hablar de la vida y vivir la vida. Y a lo largo de este vídeo descubrirás cómo esta elección simple puede convertirse en el punto de inflexión que siempre buscaste. Existe un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente. Es como si siempre estuvieras hablando, siempre explicando, siempre repitiendo las mismas frases sobre lo que vas a hacer, pero al mirar tu vida, te das cuenta de que poco o nada ha cambiado. Ese ruido constante no es solo externo, ocurre dentro de tu cabeza, creando un estado de ansiedad silenciosa. Es como una radio mal sintonizada. El sonido nunca es claro y aún así, consume energía. He estado en ese lugar. Hablaba demasiado sobre planes, proyectos e ideas, y al final del día sentía una extraña fatiga, como si hubiera trabajado mucho, cuando en realidad solo había gastado palabras. La neurociencia explica algo fascinante sobre esto. Cuando hablas de tus objetivos, tu cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor asociado a la sensación de recompensa. En otras palabras, tu mente se engaña. Cree que ya estás realizando eso solo porque lo dijiste. El problema es que, en el mundo real, nada se ha hecho. Esa descarga química crea una ilusión de progreso que, en la práctica, paraliza la acción. Te sientes bien por un instante, pero en el fondo sigues atrapado en el mismo lugar. Es como lanzar fuegos artificiales al cielo, bonito por unos segundos, pero pronto todo vuelve a la oscuridad. Brian Tracy decía que la acción es el verdadero combustible de la claridad. No las palabras, ni los discursos, sino los pasos concretos. El exceso de habla funciona como un desvío energético, una dispersión que debilita la frecuencia necesaria para construir algo sólido. Imagina un río. Si el agua corre libre en muchas direcciones, no hay fuerza suficiente para mover nada. Pero cuando el flujo se canaliza, se vuelve capaz de generar energía y transformar realidades. Así es nuestra mente. Cuando dejamos que se pierda en el ruido, desperdiciamos el poder que podría estar concentrado en lo que realmente importa. Quizá por eso muchas personas viven atrapadas en ciclos de frustración. No perciben que el simple hábito de hablar demasiado sobre sus sueños está drenando la vitalidad que debería estar en la ejecución. Ese ruido consume la frecuencia vibracional más preciosa que existe, la coherencia entre pensar, sentir y actuar. Y cuando esa coherencia se rompe, no importa cuánto desees algo, tu energía se dispersa demasiado para manifestarlo. El silencio, en este contexto, no es ausencia.
Es un antídoto contra esta autosabotaje invisible. Es el espacio donde recuperas la fuerza que se estaba desperdiciando en explicaciones y justificaciones. Existe una inquietud profunda que muchas veces no reconocemos: la necesidad de justificar cada movimiento de nuestra vida. Es como si, a cada paso que damos, surgiera dentro de nosotros una voz que pregunta: ¿los demás lo entenderán? ¿Lo aprobarán? Esa ansiedad silenciosa roba una enorme cantidad de energía, porque nos coloca constantemente ante el tribunal invisible de la opinión ajena. Lo he vivido. Yo explicaba demasiado, detallaba en exceso, y en el fondo percibía que no buscaba claridad, sino permiso. Esa búsqueda de validación era, en realidad, una prisión. En el plano vibracional, esta necesidad de justificarse genera un desajuste. En lugar de actuar desde nuestra propia convicción, empezamos a moldear nuestros pasos según expectativas externas. La frecuencia que debería estar alineada con nuestra esencia comienza a oscilar, porque entregamos nuestro poder al juicio de otros. Es como un músico que, en vez de tocar su propia melodía, intenta agradar a cada persona del público al mismo tiempo. El resultado es ruido, no armonía. Esa incoherencia interna debilita la confianza en uno mismo y sabotea silenciosamente la capacidad de manifestar. Veo muchos ejemplos de esto en la vida práctica. Emprendedores con ideas fuertes que gastan tanto tiempo justificándose ante familiares, amigos o colegas que terminan drenando la energía creativa que podría estar en el proyecto. Personas que empiezan a cambiar hábitos, pero se pierden en largas explicaciones, intentando demostrar que no están volviéndose raras. El tiempo invertido en palabras es el mismo que podría haberse usado en construcción. Stephen Covey decía que vivir guiado por principios es más poderoso que vivir guiado por opiniones. Cuando necesitas explicarte a todos, pierdes la fuerza de vivir según tus propios principios. Esa ansiedad por validación es un peso invisible que muchos cargan sin darse cuenta. Alimenta comparaciones, inseguridades y la sensación de nunca ser suficiente. Cuando guardas silencio y simplemente actúas, ese peso se disuelve. El silencio no pide disculpas, no busca aprobación, no exige justificaciones. Solo revela, en el momento adecuado, los frutos de lo que se ha hecho. El silencio es el puente que lleva de la necesidad de aceptación externa a la libertad de estar en paz con tu propia verdad. Existe una ilusión peligrosa que muchos de nosotros alimentamos sin darnos cuenta: la idea de que la transformación debe ser rápida, casi inmediata, para ser verdadera. Vivimos en una cultura de la urgencia, donde todo necesita dar señales instantáneas de resultado. Esto también se ha infiltrado en nuestra vida interior. Queremos señales visibles de evolución, de cambio, de éxito espiritual y material. Pero esa prisa es engañosa. No fortalece, debilita. Es como tirar de una flor por el tallo para que crezca más rápido. En lugar de acelerar el proceso, lo destruyes. La prisa es una vibración disonante. No nace de la confianza, sino del miedo a quedarse atrás. Cuando estás apurado por mostrar resultados, tu frecuencia se fragmenta. Por fuera parece determinación, por dentro es ansiedad. He vivido ese conflicto. Quería demostrar al mundo y a mí mismo que estaba cambiando, así que buscaba resultados inmediatos para no sentirme atrasado. Pero con cada intento de acelerar, el vacío parecía aún mayor. La impaciencia me hacía dudar del proceso, y esa duda debilitaba cualquier resultado real. La naturaleza guarda un secreto precioso sobre esto. El bambú chino, por ejemplo, puede pasar años sin mostrar signos visibles de crecimiento. Durante ese tiempo, está creando raíces profundas, invisibles, pero absolutamente necesarias para sostener su altura futura. Después de años en el silencio de la tierra, de repente crece metros en pocas semanas. No fue magia, fue preparación. Lo mismo ocurre dentro de nosotros. Si no honramos el tiempo de la raíz, jamás veremos la grandeza del tallo. La prisa es enemiga de la consistencia vibracional. Brian Tracy decía que la consistencia es lo que separa los sueños de los logros. No es el brillo de un esfuerzo inmediato, sino la constancia de pequeñas acciones que, repetidas, se convierten en resultados sólidos. Cuando intentamos apresurar lo invisible, bloqueamos el flujo de la manifestación. Es en el silencio, la paciencia y la persistencia donde los resultados ganan fuerza. El mito de la prisa espiritual es uno de los mayores ladrones de energía, porque nos mantiene en un estado de expectativa ansiosa, sin darnos cuenta de que la verdadera transformación ocurre entre bambalinas, lejos de los aplausos y de las miradas ajenas. El silencio a menudo se confunde con vacío, pero no es ausencia. Es un campo fértil, un espacio invisible donde los pensamientos dispersos encuentran orden y claridad. Cuando te permites silenciarte, algo curioso ocurre. Las voces internas comienzan a reorganizarse, la mente encuentra un ritmo más lento y lo que parecía un torbellino se transforma en corriente suave. Lo he notado en mí mismo. Momentos en que apagué el ruido externo, sin música, sin pantallas, solo presente conmigo mismo, abrieron caminos de claridad que no surgían en días enteros de actividad constante. El silencio no es pérdida de tiempo. Es preparación. Desde el punto de vista de la neurociencia, el silencio tiene un efecto profundo sobre el cuerpo y el cerebro. Reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa regiones relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Esto significa que, al silenciarte, no solo descansas, te reorganizas.
Tu mente puede procesar información de manera más creativa y eficaz. Este recalibrar es como reiniciar un sistema sobrecargado. Es como si, al cerrar la boca por unos instantes, abrieras espacio para que el cerebro recupere su capacidad de encontrar soluciones que antes estaban ocultas. Brian Tracy siempre enfatizó que la clave del progreso está en la ejecución silenciosa. Lo que nos sabotea no es la falta de intención, sino la dispersión de energía en lugares que no generan retorno. Cuando hablamos demasiado, abrimos espacio a interferencias externas, opiniones, críticas, comparaciones. Y muchas veces eso nos paraliza. La energía que debería concentrarse en el primer paso se dispersa en múltiples direcciones, perdiendo fuerza. Es como intentar encender una hoguera lanzando chispas a todos lados. Ninguna genera calor suficiente. Este factor oculto, la dispersión por la palabra, es más peligroso de lo que parece porque resulta seductor. Es agradable hablar de sueños, reconfortante recibir incentivos, estimulante imaginar el futuro en palabras. Pero si eso no se traduce en práctica, se convierte en un disfraz de progreso. Y cada vez que repetimos este patrón, reforzamos el hábito de soñar en voz alta y fracasar en silencio. El verdadero silencio es lo contrario. Actuar en silencio y dejar que los resultados hablen cuando estén maduros. Es en ese punto donde la vida se transforma. Hay un espacio entre lo que pensamos y lo que ocurre fuera de nosotros. Ese espacio es invisible, pero es allí donde todo se construye. El silencio no es ausencia, es un campo fértil. Es como la tierra oscura donde una semilla descansa antes de atravesar la superficie. Por fuera, nada parece cambiar. Pero por dentro, las raíces se expanden, la vida se reorganiza. Ese es el poder vibracional del silencio. Intensifica lo que cultivamos internamente hasta que inevitablemente se manifiesta en el mundo exterior. Cuando aprendí a valorar este intervalo, entendí que el silencio no es solo pausa, sino amplificación. Cada pensamiento se vuelve más nítido, cada emoción se revela sin ruidos. Es en ese espacio donde la mente descansa del exceso de estímulos y el cuerpo encuentra su frecuencia natural. La ciencia ya ha demostrado que momentos de quietud reequilibran los ritmos cerebrales, aumentan la claridad y fortalecen la resiliencia. Pero más allá de la explicación científica, existe una dimensión sutil. En el silencio, lo que realmente llevamos dentro vibra con más intensidad, atrayendo experiencias que corresponden a esa frecuencia. Napoleón Hill decía que todo comienza con un pensamiento. Pero el pensamiento disperso, perdido entre distracciones, pierde fuerza. El pensamiento concentrado, nutrido en silencio, se convierte en llama. Y esa llama calienta, atrae y transforma. La mayoría de las personas no soporta el silencio porque obliga a enfrentar la propia verdad. Y es precisamente por eso que es tan poderoso. Revela lo que necesita cambiar y, al mismo tiempo, potencia lo que ya es fuerte dentro de nosotros. Es un amplificador invisible que nos devuelve al eje, que nos conecta con la frecuencia de lo que buscamos. Si el ruido del mundo fragmenta, el silencio reúne. Si la prisa dispersa, el silencio concentra. Es el espacio en el que la vida real ocurre antes de hacerse visible. Cuando cultivamos este estado, dejamos de ser arrastrados por las circunstancias y empezamos a crear desde dentro. Y es en ese punto donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia absoluta. Existe algo profundamente transformador en comprometerse con un periodo de silencio y acción. 7 días pueden parecer poco, pero son tiempo suficiente para que patrones invisibles comiencen a moverse. Durante estos días, la mente pasa por un proceso de recalibración natural, como si estuviera reorganizando sus propios archivos internos, filtrando lo esencial de lo que dispersa. Cada acción silenciosa se convierte en un ritual, y cada elección consciente es un paso hacia el interior, revelando fuerzas que a menudo estaban escondidas detrás de palabras y justificaciones. He notado que, cuando nos permitimos este periodo, algo cambia internamente. La urgencia desaparece y da paso a la presencia. Los pensamientos se vuelven menos caóticos, más claros. Es como si el tiempo se desacelerara para poder ver mejor nuestras propias intenciones y deseos. La neurociencia muestra que la repetición de pequeños actos consistentes activa circuitos de aprendizaje en el cerebro, fortaleciendo nuevas conexiones. Pero también hay una dimensión sutil. El acto de retirarse, aunque sea por pocos días, genera una fuerza invisible que aumenta la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Napoleón Hill decía que el secreto de la realización está en la disciplina silenciosa. No es el esfuerzo ruidoso ni la búsqueda de reconocimiento lo que transforma, sino la constancia de pequeñas decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. Durante esa semana, observé cómo la mente desea llenar el vacío del silencio con distracciones, pero es precisamente al resistir esa tentación cuando comienza la transformación. Cada día se convierte en un punto de inflexión. Cada momento de silencio fortalece el hilo invisible que conecta intención y realización. Y hay una belleza casi poética en este proceso. 7 días forman un ciclo completo, suficiente para generar cambios perceptibles sin sobrecargar la mente. Es tiempo de cultivar raíces, de crear fuerza silenciosa, de permitir que las pequeñas acciones hagan el trabajo pesado por nosotros. Al final de la semana, no emerge solo una sensación de logro, sino una conciencia ampliada de que lo invisible, el silencio, la presencia, la disciplina, es lo que realmente mueve la vida. Después de 7 días, algo cambia de manera casi imperceptible, pero profundamente real.
El silencio deja de ser solo ausencia de palabras y se transforma en presencia. Cada acción realizada sin alarde adquiere un peso que antes parecía imposible. Es como si el mundo finalmente pudiera ver lo que ya existía dentro de nosotros, pero necesitaba del tiempo adecuado para emerger. Comprendí que no eran los aplausos ni los reconocimientos los que daban valor a lo que hacía, sino la coherencia silenciosa entre intención, pensamiento y movimiento. Brian Tracy decía que la acción silenciosa es el verdadero acelerador de resultados. Esto es exactamente lo que ocurre cuando nos permitimos la disciplina de una semana. El progreso se manifiesta de manera sólida y consistente, sin necesidad de justificar o explicar. La mente, antes dispersa, ahora trabaja alineada con la frecuencia de las intenciones. Lo que parecía lento, ahora se revela potente. Es el efecto de lo construido en las sombras del silencio, que brilla con intensidad en el momento adecuado. Stephen R. Covey complementa: la eficacia verdadera no viene de esfuerzos ruidosos, sino de acciones guiadas por principios. Y es en ese alineamiento donde percibimos la diferencia entre hacer por obligación y hacer por coherencia interna. Cada elección realizada durante esos 7 días crea una cadena invisible de confianza, disciplina y enfoque que se extiende más allá del ciclo de la semana. La sensación no es solo de logro, sino de integración. Mente, cuerpo y espíritu se alinean y operan como un todo unificado. La metáfora del arquero es perfecta para este momento. El arquero no anuncia el disparo. Se concentra, prepara la cuerda, alinea el cuerpo y deja volar la flecha en el momento preciso. Así es el retorno tras el silencio y la acción concentrada. El resultado es inevitable, pero la fuerza que lo hace posible se construyó en la calma, la paciencia y la disciplina. Al final de la semana, la transformación no es solo visible, se siente. La energía se reorganiza, la mente se aclara y la vida comienza a responder a lo que se cultivó de manera silenciosa, profunda y consistente. Lo que antes era solo intención, ahora se convierte en resultado. Y es en ese momento cuando comprendemos que la fuerza del silencio es mayor que cualquier esfuerzo ruidoso. Que el poder de la acción concentrada supera cualquier explicación. Y que, al retirarse y actuar con presencia, creamos un camino sólido hacia lo que realmente deseamos manifestar. El silencio no termina cuando la semana concluye. Se transforma en una presencia constante, un punto de referencia para todas las elecciones que hacemos. Lo que era invisible durante los 7 días empieza a volverse visible. Claridad, enfoque, coherencia y resultados. Brian Tracy decía que la acción silenciosa construye resultados duraderos porque no depende de la aprobación externa, sino de la disciplina interna. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que cada paso se dio con conciencia, incluso sin alarde. Stephen R. Covey también nos recuerda que la verdadera eficacia nace de principios sólidos, no de esfuerzos ruidosos. Al aplicar esto al ciclo de silencio y acción, comprendemos que el mundo responde a la coherencia interna. Lo que parecía pequeño o invisible durante la práctica silenciosa se vuelve poderoso porque fue sostenido por intención clara y frecuencia consistente. Cada resultado visible refleja días de trabajo interno que nadie necesitó ver, pero que transformaron completamente nuestra energía y presencia. La metáfora del arquero cierra este ciclo. Prepara la cuerda, se concentra, posiciona el cuerpo y dispara en el momento adecuado. La flecha alcanza el objetivo no por prisa ni por alarde, sino por precisión, disciplina y enfoque silencioso. Así es la fuerza que emerge de quien elige callar y actuar. No es la voz la que crea cambio, sino la consistencia de acciones alineadas con la intención, cultivadas en paciencia y recogimiento. Lo que era interno se vuelve externo, y el poder del silencio se revela en resultados tangibles, visibles y duraderos. Al concluir esta experiencia, la reflexión permanece. La fuerza del silencio no es ausencia de movimiento, sino presencia concentrada. No es renuncia, sino atención y acción alineadas. No es invisibilidad, sino preparación para aparecer con poder. Cuando aplicamos estos principios en la vida diaria, cada palabra adquiere peso, cada acción se vuelve significativa y el ciclo de transformación se perpetúa. El silencio deja de ser solo una práctica temporal y se convierte en un estilo de presencia profunda, capaz de transformar pensamientos, emociones y resultados en todos los niveles de nuestra vida.